Eh, Listo, hola, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a hacer este paso a paso para realizar camiseta femenina. Estamos hablando de camiseta básica, la t-shirt, la que generalmente se hace en un algodón. Y yo acá tengo unas medidas. Estas medidas, pues yo la voy a hacer con estas medidas, pero siempre las pongo diferentes a lo que usted tiene en el cuadro de tallas, con el fin de que cada uno de ustedes pueda hacer el paso a paso, haciendo sus propias divisiones y sus propias operaciones para llegar al resultado de la camiseta. Como siempre le digo a mis alumnos, los cuadros de tallas, aunque existen cuadros de tallas industriales, los cuadros de tallas siempre se acomodan a la necesidad de la persona, de la empresa o de la marca. En este caso, yo tengo unas medidas: busto 90, cintura 68, cadera 94, talle 42, ancho de espalda 34, ancho de pecho 32 y vamos a poner un hombro de 11 centímetros. Largo de camiseta 54 y con esta información, costado 19, y con esta información vamos a empezar a trabajar. Entonces, el paso número 1 es hacer un rectángulo como este. La medida de este rectángulo es igual al largo de la camiseta por la cuarta parte del busto. Entonces, en este caso, la vamos a hacer a media escala. Voy a corregir acá el rectángulo, es 22.5. Hacemos el rectángulo. Esta última línea, entonces, va a ser el ruedo. Por lo tanto, aquí vamos a hacer el cuello y la sisa, lo que quiere decir que de aquí hacia abajo vamos a aplicar la medida del talle. Entonces, de este punto vamos a aplicar la medida del talle hacia esta línea, que es 42, y hacemos unas líneas cuadradas. A partir de la cintura, esta se convierte en la línea de cintura. A partir de la cintura y hacia arriba, de aquí hacia arriba, vamos a hallar el costado de la camiseta. Yo lo hice de 18, dejémoslo de 18. El costado, una medida de costado va entre 17 y 21, según el tipo de prenda. Bueno, coloquémosle 19, ¿cierto? Que es como la mitad. Y trazamos una línea de lado a lado. Por lo tanto, esta nueva línea, esta que acabo de hacer, se va a llamar línea de la sisa. Listo. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a hallar, primero vamos a hacer la camiseta, el posterior. Entonces, aquí vamos a hallar el escote y vamos a irnos 7.5 centímetros hacia el costado. Y para formar el escote posterior, bajamos 2 centímetros. Esta primera medida del escote posterior, donde bajamos 2 centímetros, vamos a escuadrarla un poquito, de esta manera, y ahora vamos a aplicar de aquí hacia abajo la caída de hombro. En este caso, para camisetas básicas, voy a hacer una caída de hombro de 3 centímetros. Aquí estoy aplomando, estoy haciendo una línea de aploma y la voy a hacer clarita. ¿Con qué fin? Con el fin de que a partir de este punto del escote aplico 11 centímetros hasta esta línea que se aploma. Entonces coloco el metro, el 1, acá, y empiezo a darle curva al metro
hasta que se me corte en 11 centímetros. Aquí, en este punto donde se me cortaron los 11 centímetros, entonces ahí sí formo el hombro. Para poder formar el escote, ¿qué hago? Escuadro, hago una línea escuadrada, pero con respecto a la línea de hombro. Y se me cruza en ángulo con este punto. Para formar el escote, simplemente hago una curva que se acueste sobre estas dos líneas. Listo. Vamos a borrarla un poquito para que quede bien clara. Si yo escuadro el escote de esta manera, va a ser muchísimo más fácil sacar la curva del escote posterior. Entonces ya tengo escote y hombro. Vamos a hacer la sisa. Para hacer la sisa, encontramos la mitad de la distancia entre el escote y la línea de la sisa y escuadramos esta línea hacia el costado, este punto lo escuadramos con una línea hacia el costado, y lo que hacemos es aplicar de aquí para allá la medida de mitad de espalda. Como dijimos que mi espalda es de 34, la mitad de la medida es 17. Entonces, hasta aquí es mitad de ancho de espalda. Unimos estos dos puntos con línea recta y escuadramos este punto hacia la línea de sisa. Una vez tenemos este cuerpo formado, vamos a hacer la curva de la sisa. En este momento yo no cuento con un sisómetro en la mano, entonces les voy a dar un truco para poder formar la curva de la sisa y que le quede casi como si la hubieran hecho con el sisómetro. Lo que debemos hacer es medir la distancia entre esta línea y el costado. Me da 5.3, aproximadamente 5.4, y la mitad de 5.4 la voy a aplicar en ángulo de 90 grados. Entonces voy a aplicar aproximadamente 2.6, 2.7. Por aquí debe cruzar la curva para formar la sisa. Entonces, que se acueste sobre esta parte de la sisa y ya me quedó formada la sisa y no tengo sisómetro. Paso siguiente, en el lado de la cintura voy a aplicar, podría aplicar la cuarta de cintura en este sentido. Digamos que la cuarta de cintura me da 17. Yo podría hacer esto, ¿cierto? Y traer una línea recta. ¿Qué pasa? Que una camiseta básica no es completamente ajustada al cuerpo, sino que ella tiene en cintura un sueltico, un desahogo. Entonces, sencillamente lo que voy a hacer es que del costado hacia el centro voy a entrar 3 centímetros y 1. Como esta es cadera, lo voy a hacer con curva. Y este ángulo lo suavizo. Listo. Para que me quede una línea bien fluida y no me quede una línea forzada. Listo. Voy a hacerle un ajuste de cintura. Voy a subir 2 centímetros en este lado.
y vamos a unir al frente con una curva. Esta curvita le da muchísima mejor visibilidad a la camiseta. Listo, entonces acá tenemos la camiseta posterior. Vamos a partir de esta hacer la camiseta del frente. Entonces, ya estando acá, voy a prolongar un poquito la línea del escote para hacer la delantera. Prolongo un poquito la línea del escote y aplico 7 centímetros. En el posterior recuerden que hice 7.5, el escote delantero siempre, el escote frente siempre es 0.5 más pequeño, entonces aplico 7 centímetros, bajo por la línea de la sisa 2 centímetros y hago una línea que me una estos dos puntos, una línea que me una estos dos puntos y que a su vez mida lo que mide el hombro posterior, que mide 11. El hombro posterior mide 11, el hombro delantero tiene que medir lo mismo, entonces viene a este punto. ¿Qué sigue? A partir del escote, que tiene 7, bajamos 8 centímetros para formar el escote frente. Y hacemos lo mismo, escuadramos hacia el centro. Hacia el costado. Escuadramos el hombro para que se me forme el ángulo. Y en este ángulo hacemos el escote delantero. Simplemente haciendo una línea curva que se acueste sobre estas dos líneas. Me hace falta hacer la corrección de sisa, que es muy sencilla. Entonces, en la mitad entre el escote y la línea de sisa, escuadro una línea hacia el costado y en esta línea voy a aplicar la medida de ancho de pecho. En este caso, la mitad de la medida de ancho de pecho me da 16. Con lo que voy a unir con una recta el punto del hombro con el ancho de pecho. Aquí escuadro hacia abajo y vuelvo y marco 1 centímetro más abajo la curva de la sisa delantera o frente. Vamos a hacer la separación de estos dos patrones y le vamos a dar el espejo para que ustedes vean cómo quedan terminados. Listo, aquí hicimos el levantamiento del patrón posterior o espalda y el levantamiento del patrón del frente. Estos dos patrones todavía no tienen costura, ¿cierto? Solamente les di el espejo para poderles mostrar cómo quedan terminados. ¿Qué les hace falta a estos patrones? Les hace falta la manga, que para este tipo de camiseta yo la haría con copa baja. Le hace falta el rectángulo del cuello, del escote, y pues costura, marcar los hilos y hacer la respectiva industrialización. Muchas gracias, espero que este video les sirva mucho y que empiecen a hacer ya mismo esa camiseta.